La Malagracia. Cuentan los jañapes que en la villa de Catacaos, la tradición de preparar chicha de jora floreció como en pocos sitios del Perú. La costumbre, llegada de la sierra, tomó una fuerza sorprendente en la villa costeña, por lo revitalizante de su consumo y la alegría que venía con su embriaguez. Efectos muy bienvenidos como alivio del pesado trabajo en el campo. El maíz rojo que los cataquenses usaban para su preparación producía una chicha deliciosa, por lo que pronto Catacaos consiguió una fama que trascendió fronteras, convirtiéndose la chicha en parte de la vida misma de muchos hogares que la preparaban ya no solo para el consumo familiar, sino y sobre todo para el comercio. Por ese tiempo no era raro encontrar casas construidas de tal manera que el espacio más amplio estaba destinado a la preparación de la chicha. Y habitual era también encontrar ollas chicheras en Simbilá descansando sobre sus pisos de tierra. En la calle, expuestos al sol sobre petates, los granos de maíz eran secados día tras día, como inicio del proceso de preparado de la popular bebida. Sacudidas por el cálido viento norteño, blancas banderas relucían sobre los techos de caña y barro de las casas, que anunciaban la disponibilidad de chicha y piqueos. Llegó un verano muy caluroso a la villa de Catacaos. El sol parecía coquetear con la tierra, muy cerca, haciendo gala de toda su fuerza, como un galán engreído que se hincha todito para cortejar. Su calor estaba provocando una sequía como no se había visto en generaciones, y los cataquenses evitaban dejar la sombra en la medida de lo posible. Pero el trabajo en el campo era necesario para la mayoría, y no podían dejar de llevar comida a la casa, por más que afuera se sintiera como el infierno mismo. Armados de anchos sombreros y blanquísimas camisas con las mangas hasta los puños, cada madrugada marchaba un ejército de fuertes hombres de campo a realizar las arduas labores en las chacras. La sombra que les proporcionaba el sombrero era apenas suficiente para resistir hasta el mediodía, pero la sensación de calor que los abrazaba y abrazaba era tanta que hasta el sudor empezaba a escasear. Con los labios agrietados y las gargantas resecas, llegaban a la hora del almuerzo, momento en el cual salían disparados a ubicarse debajo de las ramadas, donde eran atendidos por las chicheras de turno, que gustosas calmaban el hambre y la sed de sus clientes. Entre las chicheras que atendían ahí, la más solicitada era una mujer de nombre Petronila, mejor conocida como la Malagracia. Se había ganado el apodo por su feo carácter y el mal trato que daba a sus comensales, llegando al punto de negar la atención a aquellas personas que no eran de su agrado, los que no eran pocos. Por supuesto, nadie la llamaba por el sobrenombre en su presencia, si no quería que le niegue por siempre la entrada a su puestito. Gran castigo, pues la Malagracia preparaba la mejor chicha de la zona, y eso lo sabían todos. Transcurrían los días del infernal verano, y un grupo de hombres tomaba la merienda a la sombra de un algarrobo, mientras conversaban y bromeaban sobre el terrible calor que hacía y cuáles eran los mejores remedios para combatirlo. Algunos proponían el uso del color blanco como la mejor alternativa, otros un mayor tamaño de los sombreros, hasta que uno de ellos, melancólico, sentenció que la mejor manera de combatir el calor era la chicha de la Malagracia. Les explicó cómo la bebida de la mujer no solo era la más rica, sino también la más refrescante, no necesitando más que un poto para calmar por horas la inmensa sed. Muchos asintieron. Solo uno de los hombres allí sentados, a quien conocían como el Cumpa, se mostraba incrédulo sobre las propiedades casi mágicas que le atribuían a la bebida. El Cumpa, llamado así porque en su prolongada soltería había terminado apadrinando a decenas de niños, siendo ahora compadre de medio pueblo, confirmó que nunca había probado la chicha de la Malagracia,
justamente por la fama de malcriada que tenía la mujer. Pero toda la conversación y la inmensa sed que tenía lo terminaron de animar. Se puso de pie y le propuso a sus amigos ir donde la Malagracia, gesto que fue recibido con un silencio sepulcral. Comprendió que ya ninguno de ellos era bien recibido allá. El cumpa se acercó al puesto de la Malagracia, con una sonrisota en la cara, confiado en que su propio carisma le valdría una buena atención. Quizá hasta un poco de chicha extra. Pero, ni bien saludó, se topó con el ceño fruncido de la Malagracia, que, sin devolver el saludo, dijo: ¿Qué va a querer? El cumpa, conservando aún la sonrisota, pidió un potito de chicha para calmar la sed, pedido que fue despachado en un 2x3. Mientras la Malagracia se volvía para atender a otro cliente, el cumpa bebió un trago de la famosa chicha y comprobó que la descripción que le habían dado los demás quedaba corta. Sorbo a sorbo, sentía que estaba bebiendo felicidad pura. Comenzó a tamborilear con sus dedos sobre la jarra, mientras observaba ahora con más detenimiento a la Malagracia. La encontró bastante bonita de rostro, pero no podía negar que el constante gesto de enojo la afeaba. Hasta estaba considerando cortejarla, cuando se le resbaló la jarra con la que jugaba, regando todo su contenido en la mesa y mojando a los demás comensales. La mujer le clavó una mirada asesina, y al cumpa le faltaban palabras e idiomas para disculparse lo suficiente. Pero todo era en vano. La condena estaba dada. El cumpa, de vuelta con sus compañeros, se la pasaba lamentándose para risa de ellos. Pero conforme avanzaron los días, los lamentos se convirtieron en reclamos furibundos por la injusticia. Era un castigo exagerado que nunca más pudiera probar otro trago de esa delicia. Sus compadres, preocupados, le aconsejaron que lo olvidara, pero el cumpa ya no hablaba de otro tema. Se había encaprichado en conseguir caerle en gracia a la Malagracia, y lo lograría por las buenas o por las malas. Como primera medida, decidió pasar sus horas de la merienda en un lugar cercano al puesto de la Malagracia, en un sitio donde ella pudiera verlo todo el tiempo. Pero como no había ningún área con sombra cerca al puesto de la Malagracia, el cumpa se resignó a almorzar cada día bajo el inclemente sol. El cumpa esperaba que al verlo todos los días en esa situación, la Malagracia se compadeciera de él y lo acogiera de nuevo en su mesa. Pero a pesar de que él no le sacaba los ojos de encima, la chichera nunca le dirigió la mirada, ni siquiera cuando el cumpa se desmayó de una insolación